y bueno, nadie me ha llegado a entregar esa parte del código. Entonces, seguro que no tienen duda. Fíjense que hoy voy a dar un poco de backtracking, ya la parte práctica, para que la vean, cómo funciona. Pero vamos a comenzar luego de eso, tema nuevo. Entonces, de igual manera, ustedes me pueden seguir enviando código, ¿okay?, para revisarlo, pero es bueno que vayan a la par. Entonces, nadie tiene ninguna duda con respecto a la permutación del encaje. Ahora me preparar aquí unas cositas y ya les comparto pantalla. Déjenme ver si las encuentro relacionadas a las permutaciones. Vamos a ver qué imágenes nos muestran acá. Fíjense que aquí tenemos permutaciones, combinaciones. Habíamos dado unos ejemplos pequeños de cuándo eran uno, cuándo eran otro. Fíjense que permutaciones, el orden importa, ¿ok? Mientras que en combinaciones no. Una manera fácil de recordar que bueno, permutaciones, algo que la secuencia es estricta, o sea, es importante, como por ejemplo para desbloquear un candado con numerales, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, no es lo mismo que 4, 3, 2, 1. Entonces, en combinaciones ya se utilizan cuando hablamos de grupos, por ejemplo, un equipo de 3 personas, en el orden en el que esté, van a ser el mismo grupo de personas, ¿no? O sea, una banda, etc. Entonces, hay formas de contar eso, y entonces la permutación y la combinación nos ayudan a entender eso, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. Será este. No, esta es otra cosa. A ver. Conseguimos tener por acá. Ah, no, tenía otra carpeta. Ok. Ajá, fíjense, vamos a ver aquí rápido unos ejemplos para poder ejemplificar lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, fíjense que nosotros tenemos acá en la lista A, B, C, D, E, F, G, etcétera, todo eso, ¿no? Entonces queremos de cuánto se puede elegir, bueno, de 5, y cuánto se eligen, 3. Importa el orden sí. Fíjense que si lo cambiamos, y es lo que les acabo de comentar, que el orden importa, entonces una permutación, si no importa el orden, entonces se convierte en combinación. Fíjense que si se vale repetir sí o no, entonces la fórmula cambia, ¿ok? Y ya van a ver el conjunto de resultados salida de eso. Entonces vamos a cortar esto a algo mucho más pequeño. Vamos a respaldar esto a un
conjunto de ABC, ¿no? Entonces tenemos, miren, son 3 elementos en 3 dígitos, ¿no? Que se pueden tomar, que importa el orden y se vale repetir. Entonces, con eso nos dice, bueno, para eso son n a la r. ¿Ok? Fíjense que acá tenemos el n, r, etcétera. Y nos dice que para valores de n en r de 3 en 3, entonces la fórmula de permutaciones con esta configuración significa que nos va a dar 27 resultados diferentes. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, les aplican acá lista, y entonces aquí les aparece y les indica, mira, estos son los 27 elementos en los cuales es la permutación de 3 en 3 con repetición. ¿Ok? Entonces, esta calculadora es bien chévere, se las voy a pasar en el chat. Pero como les había comentado, entender cuál es la cantidad máxima de elementos también nos ayuda a crear podas, a decir, mira, si ya estamos realizando una cantidad de búsquedas que superan esto, entonces no tiene sentido. En la torre de Hanoi es importante una poda de este tipo. Hay una fórmula que dice la menor cantidad de movimientos que se pueden realizar. Entonces, si ya te excedes a esa cantidad de movimientos, puedes hacer una poda que por ahí ya no es. Entonces, eso es como entraría en la validación de la plantilla backtracking que dice si es una alternativa válida. Entonces, una de las heurísticas, ¿ok? Heurísticas se le denomina a esas mejoras para optimizar el código, ¿ok? Entonces, esa heurística indicaría, mira, por ese camino no es, porque se conoce mediante una fórmula que puede salir, no sé, en 27 pasos y ya vas por el paso 28. Entonces, de ahí para abajo puedes descartar todos esos caminos. Entonces, es una heurística muy buena. Vamos a continuar acá con este ejemplo. Entonces, chévere, vamos a decir que tenemos más elementos, ¿cierto? O bueno, vamos a empezar a cambiar aquí. Vamos a decir que ya no se pueden repetir. Entonces, siguen siendo permutaciones, pero que no se pueden repetir. Y esta fórmula también la había dado en clase, y fíjense que hay 6 formas de colocar, de tener una permutación de n en r, de 3 elementos con 3 posiciones, sin repetición, ¿ok? Entonces, si lo desglosamos, fíjense que aquí están todos los elementos que están distribuidos de una manera diferente, porque el orden importa, ¿ok? En el cual ninguno tiene elementos repetidos. Ninguno de los conjuntos, ¿okay?, que tenemos acá tiene elementos que se repiten. Entonces, esto es una permutación sin repetición, ¿ok? A diferencia de la otra fórmula. Fíjense cómo se redujo, ¿ok?, el conjunto de elementos de resultados de 27 a 6, ¿ok? Entonces, vamos a cambiar acá. Vamos a decir que sí se pueden repetir, pero que no importa el orden, ¿ok? Lo cambiamos a combinaciones. Entonces, fíjense cómo esta fórmula cambia, ¿ok? Y esta es una manera de ir, como hicimos con la otra fórmula, de ir descartando elementos que ya se han ido contando, ¿ok? Entonces, ya de un momento. Ajá. Entonces, si listamos acá, fíjense que estos son todos los elementos unívocos, ¿ok? Porque fíjense que este grupo de acá no existe en ningún otro lado, ¿ok? Pero con elementos que se repiten. Fíjense que ABB existe como único elemento, pero no existe un BAB, ¿ok? Porque son los mismos elementos que existen en ese conjunto, solo que en otro orden. Entonces, no hace falta contarlo. Una forma sencilla de entender esto, por ejemplo, no sé, una bolsa de caramelo o una bolsa de cotillones. No, nosotros queremos dar en una bolsa, miren, 5 chucherías. Entonces, bueno, vamos a dar 3 Oreo y 2 Sushi. ¿Ok? Entonces, en el orden en el que esté en esa secuencia, no importa, porque siempre van a ser 3 y 2. ¿Ok? Entonces, por eso se muestra una sola vez y se cuenta ese elemento, ¿ok? Ya sea si tiene una Oreo, una Sushi, o sea, una Oreo, 3 Sushi, después otra Oreo, siguen siendo 3 Oreo y 2 Sushi, ¿ok? O como sea. Pero me entendieron el ejemplo, ¿no? Entonces, ¿preguntas hasta ahora? Chévere. Entonces, ¿qué pasa si restringimos aún mucho más quitando las repeticiones? Si tenemos 3 elementos que podemos elegir de 3 formas diferentes, pero que
el orden no importa y no se vale repetir, fíjense que solo tenemos una manera de hacerlo. ¿Okay? Fíjense que es ABC. Y esto es porque, bueno, tenemos solo 3 elementos y tenemos 3 formas de colocarlo, donde no podemos ni repetir y el orden no importa. Entonces, la única forma que lo podemos colocar es una. Esto es un ejemplo común en un grupo de personas, ¿no? Nosotros tenemos equipos y queremos hacer equipo, entonces es lo mismo que tener Ana, Brian y Carlos, que Carlos, Brian y Ana, que Brian, Ana, Carlos, o sea, es el mismo equipo, son las mismas personas, solo que están escritos en orden diferente y por eso existen las combinatorias. ¿Okay? Porque en las combinatorias no nos interesa el orden porque estamos trabajando, tratando de contar cuántas formas diferentes podemos tener, o sea, cuántos equipos de personas diferentes podemos tener. Entonces, una combinatoria donde no se repite, se utiliza muchísimo cuando queremos sacar grupos de personas. ¿Sí lo ven? Chévere. Entonces, fíjense que digamos que, claro, el que tiene menos elementos, ustedes dirán, bueno, esto es el más fácil, capaz la combinatoria, donde no se vale repetir, es el más sencillo de decir, ¿no? Pero cuando hacemos un backtracking, uno de los más sencillos es este, ¿no? Porque es cuando hacemos el código de la exploración completa, no hacemos poda, no agregamos código adicional del cual tenemos que descartar, sino es muy sencillo, ¿ok? Es muy sencillo de programar y nos va a dar todos los resultados. A medida que nosotros vamos filtrando, es decir, agregando caracteres que ahora no se vale repetir, entonces tenemos que agregar una restricción en la cual, luego de que ya hayamos presentado una solución, tenemos que verificar si ya no fue encontrada anteriormente. Entonces, esa lógica sobre el modelo es código adicional que, bueno, cuesta adaptarlo, cuesta incorporarlo, especialmente si el modelo es muy complicado. Entonces, fíjense que ahí es donde entra la dificultad. ¿Sí lo ven? A ver, por acá alguien como que... No, leyendo. Ok. Entonces, ahora fíjense, si cambiamos esto de que no importa el orden, fíjense como entonces, bueno, tenemos que ver si el orden importa, no, entonces, cuando esté emparejada esa secuencia, tenemos que hacer un método que pueda comparar 2 secuencias para ver si son la misma, aunque los elementos no estén en el mismo orden, no es una asociación de que la posición 1 debería estar esto, o sea, no es una comparación de, vamos a suponer, strings, ¿no? Donde hola tiene que ser igual que hola, donde la H está de primero, la O de segundo, etcétera, no, puede estar como un anagrama, entonces tienen que ver si contienen la misma cantidad de elementos, ya existen 3 O y 2 H y una L y 3A, etcétera. Entonces, contar esa secuencia también se hace complicado, ¿no? Entonces, fíjense como todos esos filtros van complicando más una lógica backtracking. Por eso es que el código que les comento que deben realizar, ¿ok? Es el de la permutación que vale repetición, ¿ok? Que acepta repeticiones, ¿ok? Recuerden que permutación, el orden importa, ¿ok? Y esa es la definición de permutación, mientras que la se cambia combinatoria. Vamos a ver por acá. Ajá, yo hice el tablero de ajedrez recorrido. A ver. Y lo dejé como 3 horas y no se terminó de ejecutar. Bueno, eso es importante porque entonces fíjate cuál será el problema. Si si no llegó a la condición final o o la muestra era muy grande, ¿okay? Pero entonces vamos a ver ejemplos de eso, que por eso me interesaba que la clase de hoy fuera online también, porque ya quiero que veamos esos ejemplos y poder cerrar este tema para comenzar el otro. Entonces, ¿qué sucede? Si están realizando muchas escrituras en consola, ¿ok? Eso consume tiempo del backtracking, eso lo vamos a ver hoy. Consume muchísimo tiempo escribir, todo lo que tenga que ver con mostrar entrada, salida, esa escritura de consola del estado, eso es un consumo de procesador muy grande que retrasa el resultado. Por eso, ideal es cuando hagan el backtracking y ya estén seguros de que funciona. Por ejemplo, llegas a ese punto donde dice, mira, tarda muchísimo. Bueno, lo que hacen es cambian una configuración para que les permita hacerlo en modo, no sé, optimizado, el cual es
cero impresiones. Es cuando termines o llegas a un resultado, es cuando imprimes. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a ver. Excelente, Taylor. ¿Qué otra cosita? Taylor, ¿revisaste los comentarios que te di en el código? Ahí tenías varias observaciones que van a ayudar a avanzar en esa parte. Me imagino que ahora te quedaste en eso. Después, cualquier cosita, si quieres, me envías esa nueva versión y lo veo. Pero muy bien. Entonces, este es uno de los ejemplos muy chéveres. Vamos a ver si consigo otro. Bueno, vamos a... A Mauricio se me da cuenta con el proyecto que a veces cuando no imprime el código se queda como pensando en la cantidad de memoria que hay que poner en el mierda. Sí, eso se va consumiendo. Por eso tienen que... O sea, si van directamente al proyecto, bueno, se van a dar bastantes golpes. La intención es que ustedes hagan ejercicios en los cuales ustedes refuercen, ok, refuercen bastante las bases, ok, las bases de la técnica de backtracking, ok. Ajá, todo en mi pantalla. Sí, no. Ok, finísimo. Entonces me voy a pasar por acá. Cualquier cosita levanta la mano porque no estoy viendo el chat ni si están reaccionando o escribieron algo ahí. Entonces cualquier pregunta me avisan. A ver, aquí tengo varios ejemplos. Aquí está una carpeta con varias cosas de backtracking, pero aquí está el del caballo. Está en progreso porque lo desarrollé, pero no está como yo quisiera para una presentación, ¿no? Entonces acá tenemos el de las N reinas, ok, les repito, el de las N reinas es un problema en el cual tenemos un tablero que es N por N, ok, ya no es un tablero tradicional de ajedrez de 8 por 8, sino nosotros podemos definir ese valor de N para un número entero mayor a 1, mayor o igual a 1, ok, y ver si podemos colocar N reinas en ese tablero sin que ninguna de ellas se coma. ¿Ok? Entonces, el verdadero reto es ese, que sea N reinas. Tenemos también aquí un pre-backtracking, tenemos una permutación de 3 en 3. Fíjense que esto de acá es como un ejercicio, si quieren se los envío para que ustedes lo desarrollen, porque la intención es que ustedes, fíjense como tenemos acá ABC y 3 posiciones que puedan realizar esto, ¿no? Igual en la práctica creo que ustedes tienen bastante. Acá tenemos la permutación de NK. Vamos a ver. Entonces voy a comenzar por esta, ¿no? Fíjense cómo acá arriba, bueno, primero lo que ustedes siempre conocen, las librerías, el using space. Esto de acá lo vamos a ignorar por un momento, ¿no? Y recuerden lo que siempre les he comentado acerca de las partes de un backtracking, ¿no? Nosotros tenemos que tener muy claro cuáles son cada uno de los elementos de nuestro problema, porque si no, entonces se nos vuelve un arroz con mango, un sancocho, una broma, de que no entendemos muy bien cada una de las partes, los roles y qué es lo que vamos a permutar, ¿no? Porque entonces es fácil de confundir los elementos. Entonces fíjense que si queremos hacer un backtracking que nos dé la permutación n en k, entonces nuestro conjunto de alternativas, y recuerden lo que les dije, es un conjunto el cual es global y no cambia. ¿Okay? Si vamos a lo que es una permutación, no cambia, se refiere a que no van a haber elementos nuevos. Cuando nosotros agregamos filtros y queremos utilizar la permutación donde no se repitan elementos, bueno, digamos que el conjunto alternativo se marca como que, mira, este ya fue usado, esto ya no se puede utilizar, pero no se, no cambia el conjunto alternativo, simplemente hay una lógica que dice, este ya fue utilizado y, digamos, se reduce de cierta forma en el uso, ¿ok? En la posibilidad de poder incorporarla como una nueva solución, como una propuesta,
pero como tal el conjunto no va a cambiar. ¿Ok? Entonces es importante tener claro eso de que el conjunto no cambia, el conjunto es fijo y tenemos que identificarlo bien. ¿Por qué? Porque dentro de la plantilla del backtracking nosotros vamos a hacer un recorrido de ese conjunto hasta el tamaño de ese conjunto alternativo. ¿Ok? ¿Todos claros? ¿Sí? Sí, ¿no? Por ahí, pulgar arriba, chévere. Entonces, conjunto alternativo, vamos a hacer una permutación de elenca de números. Entonces, ¿cómo podemos obtener todos esos números así? Bueno, es una permutación de dígitos, ¿no? Entonces, los dígitos que nosotros conocemos en nuestra base decimal van del 0 al 9, ¿ok? Finísimo por ahí. Entonces, eso lo tenemos ahí. ¿Qué sucede si nosotros obviamos o se nos pasa un elemento del conjunto alternativo? Quiere decir que vamos a generar esa permutación y es posible que no encontremos una solución. ¿Por qué? Porque si nosotros o nuestra solución depende de que exista un número, un dígito 5, no se va a encontrar. Fíjense como acá, aunque haga todas las permutaciones posibles, pero la solución implica que exista un 5, entonces el algoritmo te va a decir no hay solución. Y es por la restricción o porque se obvió una de las alternativas, ¿ok? Como en el caso del caballo, asumimos que solo tiene 4 movimientos y de repente nos dice que no tiene solución, mientras que tu compañero nos dice sí, sí tiene. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, tenemos un problema en el conjunto alternativo, me faltaron otros 4 movimientos, tú tenías 8, por eso llegaste a la solución, mientras que el que tenía 4 no llegó a la solución, ¿ok? Por ciertos parámetros. Entonces, tenemos acá tamaño del arreglo. A ver si esto acá, vamos a ver. Esto sí, mejor. Ajá. Entonces, tenemos tamaño del arreglo, ¿ok? Que es el K máximo. Fíjense que es una permutación de N en K. Quiere decir que K no puede ser mayor que N, ¿ok? Donde N es el tamaño del arreglo. Tenemos este K máximo, que puede ser un valor que va desde 1 hasta el N. Y entonces lo definimos acá como el tamaño del arreglo. Fíjense. Entonces, ¿cómo se saca el tamaño del arreglo? En C++ lo podemos obtener. Y fíjense cómo acá el nombre de la variable aprovechen que sea lo más descriptible posible, ¿no? Yo quiero que esa variable me diga qué está almacenando. Si nosotros empezamos a colocar I, J, X, después se nos vuelve un despelote, otra buena práctica es que nosotros aprovechemos el nombre de la variable para que sea lo más descriptible posible lo que esté almacenando. Entonces tenemos cantidad alternativa, va a ser igual al tamaño del arreglo completo, ¿ok? El size of nos da el tamaño en bytes. Entonces, cuando nos da el tamaño en bytes de todo el arreglo completo y lo dividimos por un elemento, nos va a decir cuántos elementos existen, ¿ok? Por el tamaño del primer elemento, entonces ese cociente nos va a decir el tamaño del arreglo. ¿Sí lo ven? Entonces esta es una técnica para obtener el tamaño de un arreglo cuando lo necesitemos. Eso sea, hay otros lenguajes, por ejemplo Java, que existe un atributo, uno hace .length o .size y te va a decir el tamaño del arreglo. Acá se hace mediante este cociente. Chévere. Ajá. Revisando por acá el chat. ¿Qué ejercicio he hecho? Ninguno. Estamos apenas comenzando repasando acá. En cuanto a ejercicio, lo que vamos a hacer es, primero, mostrar el backtracking como tal del que yo tengo acá, ejecutarlo y todo eso. Entonces, como tal ejercicio, sí, ninguno. Pero vamos a pasar por el de permutación y el de NReina. ¿Ok? ¿Dudas? Continúo por acá. Entonces, fíjense, luego que nosotros tenemos estos dos elementos importantes, ¿dónde vamos a escribir estas propuestas? ¿Ok? Esa secuencia, recuerden que nosotros tenemos una secuencia en la cual nosotros vamos a ir colocando alternativas una tras otra. ¿Okay? Cada instancia del backtracking va a agregar una al principio y después al final, es decir, al principio me refiero antes de la llamada recursiva, lo va a incorporar para evaluarlo y si no es, lo va a retirar al final. ¿Ok? Entonces, vamos a llamar este arreglo secuencia alternativa. Fíjense cómo al nombrar todo esto, o sea, las variables bien descriptivas, vamos a entender que esto es donde nosotros vamos a almacenar esa propuesta. Entonces, la secuencia alternativa es un arreglo que tiene el mismo tamaño máximo de la cantidad alternativa. Chévere por ahí, ¿no?
tenemos cantidad de dígitos. Fíjense que este es el K, en el cual el K va a estar entre 1 y el tamaño máximo de cantidad alternativa, ¿ok? Es lo que les había comentado. Entonces, de repente acá yo puedo poner 10. Esto lo que quiere decir es que vamos a mostrar todos los números de 6 dígitos. ¿Sí lo ven? Todos los números desde el 0, 0, 0, 0, 0, 0, hasta el 999, 999. Perfecto. Ok. Entonces, como saben, la bandera que utilizamos para la plantilla de primera solución lo colocamos de manera global y se define por defecto como falso. Ok, lo vamos a llamar encontrado porque no lo hemos encontrado todavía y entonces lo definimos como falso. Contador de resultados, otra variable que me ayuda a entender cuántos resultados hemos encontrado. Esto es para las otras dos plantillas, ¿ok? De todas las soluciones y mejor solución, ¿ok? Tiene más relevancia para el de todas las soluciones, pero de igual forma es bueno tenerlo acá, porque cuando no utilicemos esta bandera, entonces ya tenemos este contador de resultados por aquí, ¿no? Entonces, vamos a ver por acá. Fíjense, todos estos métodos que están acá ya están desarrollados, ¿ok? Entonces, son métodos como se les he presentado en la plantilla, ¿cierto? Entonces, ¿la plantilla de qué va? Bueno, la plantilla nosotros comenzamos, este es el método del backtracking, a partir de acá, de la línea 83, y entonces vamos a ir revisando qué cosas realiza. Ajá, entonces, fíjense que, recuerden que el backtracking, el pseudocódigo que les envié, recibe por parámetros, ¿qué? El paso y el contexto. ¿Sí recuerdan eso, no? Entonces, es importante elementos que necesitan ser pasados por instancias locales se manejen de esta forma, mientras que lo que es el control absoluto de toda la solución se mantenga de forma global. Entonces, acá tenemos, pasamos la secuencia alternativa, o sea, un índice sub i, el cual va a ser la secuencia alternativa. Entonces, de repente, vamos a utilizar esto en el índice donde vamos a escribir, ¿en dónde? En este arreglo. ¿Sí ven? Si nosotros vemos acá, entonces ya sabemos que este índice de acá va a ser para el arreglo que corresponde a secuencia alternativa. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Acá le estoy definiendo un valor de 0, es decir, desde el main lo puedo llamar sin necesidad de pasarle ningún parámetro para que él simplemente lo procese. Entonces, ¿cuáles son las partes de la plantilla? Recuerden que primero inicializamos, ¿no? Entonces, digamos que para una instancia, y recuerden que todas las instancias tienen que recorrer el conjunto de alternativos, ¿ok? ¿Por qué? Porque una instancia es cuando se posiciona sobre un dígito, y cuando te posicionas sobre un dígito, tienes que recorrer todas las alternativas, es decir, si estamos en el dígito 1, tienes que pasar desde 0 hasta 9. Vamos a ver acá, pasan desde aquí hasta acá para un solo dígito. Por eso, esta variable que tenemos acá de índice alternativa es local. Es local porque para cada instancia tenemos que volver a pasar por todas las alternativas siempre. Entonces, después que tenemos inmediatamente el ciclo que va a recorrer ese conjunto de alternativas, fíjense que tenemos el índice de alternativas, mientras que sea menor a la cantidad de alternativas, recuerden que cantidad de alternativas es una constante, ¿ok? Como buena práctica se coloca en mayúscula, pero bueno, después lo corrijo. Entonces, como es una constante, entonces sabemos que este índice va a recorrer toda la cantidad de alternativas, ¿no? ¿Preguntas? Ok. Entonces, continúo. Después del recorrido por todas las alternativas, fíjense que acá tengo comentado la variable de encontrado, quiere decir que esta ejecución va a ocurrir para todos los, ¿cómo se llaman? Todas las soluciones, ¿no? Vamos a ver, ok. Después de este ciclo, que de acuerdo a la plantilla que sigue,
Ajá, por acá Taylor, la secuencia de alternativas que se pasa es la primera alternativa que vamos a trabajar. Ya. Fíjate que acá no pasamos la secuencia alternativa, sino un índice para recorrer la secuencia alternativa. Por eso es el I de la secuencia alternativa. Porque, ¿qué sucede? Nosotros tenemos estos dígitos, ¿no? Donde vamos a escribir. Entonces ya lo vamos a ver ejecutando y todo eso. Lo que quiero es dar una presentación de todo esto. Pero entonces nosotros vamos a escribir, digamos, los 6 dígitos, ¿no? Entonces este está en la posición 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, cuando se le envía esta secuencia alternativa, lo que está haciendo es, me voy a parar en este dígito que va a ser la solución completa. ¿Okay? Recuerden que la solución o la propuesta de solución es esa secuencia alternativa. ¿Okay? Entonces, en esa secuencia tenemos que pararnos en la posición 0, 1, 2, 3 para ir escribiendo. ¿Ok? Fino. Ok, buenísimo. Excelente pregunta, porque entonces es importante. Capaz no se está viendo porque simplemente estoy aquí describiéndolo. Cuando lo ejecute, entonces ya lo van a ver un poco mejor. De igual manera, no está mal acá siempre repasar esto. Fíjense que, y es lo que les estaba preguntando, ¿qué viene después de ver si hay alternativas disponibles? Es decir, si todavía el índice de alternativa está dentro de cantidad de alternativas. Entonces, si es así, significa que existe una alternativa disponible todavía a aplicar. Pero que exista no significa que sea válida. Entonces, acá es donde entra el método y pregunta si la alternativa es válida. Recuerdan que en el pseudocódigo, que lo deben tener en sus cuadernos, se le envía es la alternativa y el contexto. En este punto, simplemente con enviar el índice de alternativa y como los conjuntos de alternativas está de forma global, se puede consultar. Este método es capaz de consultar porque sabe a quién se lo va a consultar. Simplemente, mira, yo te estoy preguntando a ti en este momento, índice de alternativa, si dado lo que se tiene escrito hasta ahora en la secuencia, junto con la nueva alternativa que quiero colocar, se vuelve un valor válido, lo cual es la poda. Lo interesante de acá para la permutación de NENCA es que todas son válidas, ¿ok? Eso no hay ningún problema. Pero ya vamos a aplicar algunas cositas para decir y restringirla. Entonces podemos decir que la permutación en NENCA, esto de acá no se aplica, o sea, siempre va a ser true. Entonces, chévere. Digamos que nosotros queremos una secuencia en la cual no existan números pares. Entonces acá tenemos que ajustar la lógica para permitir únicamente los números impares. ¿Okay? ¿Sí lo ven? Entonces vamos a tener únicamente números permutados, los cuales son filtrados, son aplicada la poda. ¿Todo lo ven? Chévere. Entonces, después de esto, si es alternativa válida, realizamos, procesamos lo que es, ¿no? Que es aplicar alternativa. Nuevamente pasamos lo que es ¿cómo es que se dice? El paso y el contexto, o la alternativa y el contexto. Y fíjense que acá, para el método aplicar alternativa, le tengo que hacer llegar esta variable local de secuencia alternativa, porque es donde se mantiene el control del paso. Estoy aquí en este dígito. Y lo que se hace es, bueno, ya que la alternativa es válida de este índice, entonces toma en la secuencia, en el índice de secuencia, para que escribas esa alternativa del conjunto de alternativas en la posición índice alternativa. ¿Ves? En este caso, acá envío ya el valor completo que quiero escribir sobre este elemento. ¿Y qué hago? Creo un nuevo paso, el cual es aumentar la secuencia alternativa. Fíjense que aquí incremento. Ustedes se acuerdan que la llamada recursiva tiene que existir ese paso que se acerca al caso base. Entonces, eso no existe acá porque ya tiene el nuevo paso. ¿Ok? Entonces, simplemente acá la llamada es directa porque ya fue modificado aquí en este punto y se está acercando el caso base. Así que todo chévere por ahí. Esto de acá vamos a ignorarlo un pelo porque esto es para propósitos de presentación por parte de la plantilla. Fíjense que se llama un método imprimir secuencia alternativa. Es como que, mira, vamos a aprovechar e imprimirlo para ver qué sucede en este punto. Siguiente paso de la plantilla es preguntar si
luego de haber aplicado esta alternativa en esta secuencia, ahora es una solución. Entonces, si en caso de ser una solución y llegamos a que es solución cuando escribimos en el último dígito. Si escribimos en el último dígito, significa que es una solución para el caso de este problema, ¿ok? Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, para la plantilla de primera solución, marcamos que fue encontrado, aumentamos el contador de resultados y lo procesamos. Lo tengo así de esta forma. Todo esto podría ir dentro de procesar solución porque también es parte de procesarlo, pero entonces para que tengan de esta forma visible que cambiamos la bandera global para que no busque más soluciones en cualquier otra instancia pendiente, aumentamos el contador de resultados. En este caso funciona para, tiene más sentido para todas las soluciones, aunque también es importante para el de primera solución, porque si tenemos el valor en cero significa que no encontró solución, y es importante siempre que el backtracking diga si hay o no hay solución, y si hay solución, ¿cuál es? Aquí la procesamos, y si no, ok, fíjense, si no hay solución, entonces vamos al tracking con el nuevo paso. Esto ya lo contiene porque, como vimos, lo modificamos anteriormente. Entonces, esto de acá, vamos a ignorarlo. Y después, ok, la operación que sigue de la llamada del backtracking, de la llamada recursiva, es el deshacer. Fíjense que en el deshacer realizamos, ok, el proceso inverso. Enviamos la misma posición, la secuencia alternativa, junto con el elemento que queremos eliminar, ok, y restamos un paso. Restauramos ese paso donde antes estábamos escribiendo, ahora en la posición 1, volvemos y ahí es donde ocurre el back, ¿okay? El backtrack de la secuencia. Aquí buscamos una nueva alternativa, que es el fin del ciclo, donde ya realizamos ese proceso para una alternativa, entonces vamos a movernos para la siguiente, y así sucesivamente. ¿Ok? Y eso es todo. Esto es toda la plantilla. Si ustedes se fijan, esto de acá, ¿ok? Es tal cual la plantilla que se les dio en la clase, ¿ok? Puede que tenga algunas cositas más o menos, pero es la misma estructura donde tenemos un ciclo. Es importante el ciclo para poder realizar lo que es el recorrido de las alternativas y realizar lo que es una recursión de 1 a n. ¿Okay? Dentro de ese ciclo, por cada alternativa tenemos que preguntar si es válida y al caso de serlo, ¿okay? La aplicamos y después preguntamos si es solución. Al serla, dejamos de llamar a lo que es el caso de recursión, procesamos la solución y entonces las otras instancias comenzarán a realizar el deshacer. Si no es solución, entonces buscamos en otro nivel de recursión, entonces esa solución. ¿Ok? Entonces, esto va de esta forma. ¿Preguntas? Voy a subir esto. Entonces, fíjense cómo ocurre el proceso de permutación y es una de las cosas que quería mostrarles. Fíjense que al ejecutar el código, esto es lo que hace. Cada línea es una solución que va encontrando. Y esto tiene sentido, ¿no? Porque es una permutación de n en k y está tomando estas alternativas y las está escribiendo. Por cada dígito va escribiendo y así sucesivamente. Y es un contador. Ustedes pueden decir, ah, mira, parece un reloj, unos milisegundos, pero en realidad lo que está ocurriendo es una permutación de esto, de este conjunto de alternativas, ¿ok? De 6 posiciones. ¿Todos lo ven? Ajá, Isabel, excelente pregunta. Tranquila que ya vamos a pasar por todas esas opciones de printlog, etc. Entonces, fíjense cómo esto ocurre de esta manera, como unos rayos X de ver cuál es el proceso interno, ¿no? Voy a quitar esto, voy a quitar esto. A ver, y volvemos a compilar. Fíjense que aquí está mostrando todas las soluciones y llegó mucho más rápido. Ok, si se fijan, y bueno, también tenía otro parámetro acá que después les voy a explicar. Pero si se fijan acá, a ver, ya.
Entonces, fíjense como aquí simplemente existe una impresión cuando llega a una solución. Fíjense cómo existen el millón de elementos que va desde el 000 hasta el 999.999. Ok, esto de acá, el de la izquierda, es parte de la variable del contador de resultados. Entonces, es como para tener una idea cuántos resultados se han ido encontrando, y el de la derecha, cuál es el resultado que se haya encontrado. ¿Sí lo ven? Entonces, vamos a aprovechar ahora esta parte del debug. Ahora sí lo voy a poner en true, estaba en true ya, pero ¿qué es lo que quiero llegar? Esto de acá, esta variable x speed, lo que vamos a hacer es reducir la velocidad como para entender qué está sucediendo en la permutación del backtracking, ¿no? O sea, entonces yo voy a ponerlo en 1x, todos ya entienden cuando se reproduce un video 1x, 2x, cuando escuchan un audio en WhatsApp muy largo le ponen 2x, bueno, tal cual. Entonces fíjense cómo ocurre acá, miren, resultado, entonces fíjense cómo va escribiendo, en cada segundo va escribiendo la secuencia alternativa. Cada línea es una secuencia alternativa. Él deshace, encuentra otro y lo escribe y dice, mira, sí, ahora conseguí el tercer resultado, pic, encontré el cuarto, porque recuerden que todos los ceros, ¿ok? Es el primer resultado. Y así va sucesivamente, ¿ok? Esto es lo que vimos ahorita reducido a una operación por segundo, ¿ok? La que había mostrado anteriormente eran 100, ¿ok? Pero entonces, lo que les quiero mostrar es eso. Fíjense que aquí podemos controlar entonces, vamos a decir que ahora, no sé, vamos a ponerlo a 5 veces la velocidad, cortamos. Entonces, fíjense cómo va colocando los elementos mucho más rápido, ¿no? Entonces, bueno, mira, 7, 8, 9, fíjense cuando llega un dígito, deshace hasta ese punto para colocar un nuevo valor en el segundo dígito y después volver. Entonces, tienen que ver que cada vez que parpadea es que la instancia sexta de backtracking que está ocurriendo, que llega al caso base. Se devuelve, cambia el 3 por el 4 y después nuevamente empieza del 0 al 9 para la sexta instancia. ¿Ok? ¿Todos lo ven? Entonces, eso es lo que tienen que llegar. Digamos que si llegan a poder entender el backtracking, que le pueden hacer una depuración así, mostrarla así, bueno, eso es otra cosa. Pero tienen que dominarlo, ¿ok? Tienen que dominarlo en este punto. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense esto, recuerden lo que les dije. El backtracking consta de que ustedes lo que tienen que hacer es cambiar los parámetros y no el código. Si yo agarro y detengo esto acá, y ahora vamos a cambiar esto, ahora va a ser K en 2. Aquí fíjense cómo va a tener solo 2 dígitos y miren cómo va a intentar y se va a acabar el algoritmo. ¿Okay? Entonces fíjense cómo ahora cambió el backtracking simplemente por haber cambiado este parámetro. No modifiqué nada en el backtracking, ya que el backtracking está totalmente parametrizado. Ok. Entonces, vamos a ver esto aquí.
Aló, aló. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Volvió. Chévere. La clase muy buena para cantar. Sí, vale. De repente yo dije, concha, estoy muy en silencio. Ajá. Dejé un código ejecutando. Vamos a ver cómo va. Pero ya le vamos a mostrar más ejemplos, ¿no? Ajá. ¿Ven mi pantalla? Sí. Buenísimo. Gracias. Entonces, chévere. ¿Qué parámetros cambió aquí? Bueno, modo debug, como que mira, necesito que me muestres así una trazabilidad, una impresión intermedia de cómo ocurren los hechos. Sí, Yariani. ¿No? Ok. Ajá. Entonces, fíjense que, ¿qué hicimos acá? Bueno, dijimos que van a ser ahora 1000 operaciones por segundo, etcétera. Entonces, para un K5, ok, o sea, 5 dígitos, 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Porque recuerden lo que les había comentado, que el backtracking nos va a ayudar a que tengamos esa forma de anidar ciclos, ¿okay? De manera dinámica para un valor de n. Y en realidad es eso lo que estamos haciendo con esta permutación de valor de k. Nos dan este tamaño de dígito dinámicamente con este valor. ¿Qué otra cosita? Bueno, al println esta bandera la tengo para que o las imprima todas, o sea, escribiéndose sobre el mismo, para que ustedes puedan ver cómo se va afectando los elementos, o si lo coloco como true, entonces significa que luego de compilar, entonces no lo va a sobreescribir, sino lo va a dejar como un historial, ¿ok? Como un log es un historial. Entonces por eso se imprimen así todas las permutaciones y las tenemos ahí, ¿ok? Es la forma de visualizar los datos que nos dan el resultado. Vamos a ver acá, que una de las cositas que sí quería mostrarles, a ver. Ya muy rápido, pero vamos a ponerlo acá como para ver la evolución inicial, ¿no? Fíjense cómo va escribiendo, fíjense así, fíjense cómo se va quitando el 2, 3, 9, y entonces vamos a ver aquí en este punto. Ya va. Ajá, fíjense cómo aquí escribe 0, 0, 0, 1, liberó el 8, después para colocar el 9, después del 9 ya no tenemos más alternativas, ¿cierto? Quiere decir que acá quito el 9 y después, ¿qué tengo que hacer? Retorna, porque llega al caso base, o sea, terminó el ciclo de la instancia 5 y vuelve acá donde está la posición 4, ¿ok? Por lo cual está también en un ciclo y cambia el 1 por el 2 y después hace la llamada al siguiente. Eso es lo que ocurre aquí y eso es muy importante para que vean esa evolución. Fíjense como siempre, para el último dígito va a escribir hasta el 9 y después cambia al anterior. Entonces, por acá seguramente al pasar el 100, fíjense cómo se regresa 3 pasos. Tenemos este 99. Ya para este no tenemos más alternativas, entonces regresamos acá. Para el segundo dígito de acá tampoco tenemos más alternativa, por lo cual nos movemos al tercer dígito, vemos acá cómo está despejado estos 3 valores, y ahora para el tercer dígito agregamos la siguiente alternativa y nuevamente comienza esa cadena de esta forma. ¿Ok? Entonces, así va. ¿Todo lo ven? Ok, buenísimo. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es la poda y cómo se puede observar la poda, ¿no? De repente, como les digo, es aquí, ¿no? En este punto donde es alternativa válida. Entonces vamos a decir la poda, como les había dicho un ejemplo. Bueno, vamos a decir que me des todos los números. Vamos a ver. Print log. Vamos a poner false. Que no quiero que muestre eso, sino vamos a ver. ¿Dónde está? Es alternativa válida aquí, ¿no? Fíjense que es un filtro. Yo tengo esto aquí, tengo varios ejemplos. Vamos a decir que queremos generar toda esa secuencia de números, pero que no contenga ni un 3, ni un 6, ni un 9. Entonces, ¿qué quiere decir? Fíjense que yo voy a alternativa válida.
y pregunto, voy a excluir a unos valores específicos. Entonces digo, bueno, mira, no quiero que tengas ni el 3, ni el 6, ni el 9. Vamos a ejecutar eso a ver qué sucede. Entonces, fíjense que para este requerimiento específico nos dicen que de 5 dígitos, una permutación de 5 dígitos que no tenga ni un 3, ni un 6, ni un 9, hay 16.807 números. ¿Ok? Fíjense, y aquí puedo imprimir esta lista y les digo, mire, tengan, esta es la lista de números que van del 0 al 9, que no contienen ni un 3, ni un 6, ni un 9, ninguno de ellos. ¿Ok? ¿Lo ven? ¿Preguntas? ¿Siguen ahí? Se me cayó el internet. Ajá, veo caritas, gracias. Ajá, entonces, si ven la idea de la poda, si no, levanten la mano. ¿Cuál es el objetivo de la poda? Verificar si una alternativa es válida. Como les había dicho, una permutación de n en k, todas son válidas. Pero ahora de repente vamos a decidir que no vamos a utilizar, no es válido porque algún requerimiento específico dice que no podemos usar ni el 3, ni el 6, ni el 9. Entonces, bueno, dame todas las permutaciones que no tenga ni un 3, ni un 6, ni un 9. Y entonces aquí está esta secuencia. ¿Cuántos son? Bueno, inmediatamente se los puedo decir. Mire, son 16.807. Ajá, por ahí escuché que alguien levantó la mano. A ver. Si no hay pregunta, si no cambia los parámetros y sale algo raro, que hay que revisarla. Ajá. Por eso es que fíjense, importante es que hagan la permutación completa para entender y después van podando porque ahí es donde viene la lógica difícil. Que no va con el ejercicio, pero ¿cómo hace para que imprime y borre? Hago una limpieza de consola y siempre escribo en la misma posición, entonces parece como si estuviese escribiendo y borrando. No le entendí tanto, ok, no entendí muy bien la poda. Perfecto. Muy bien. Los números a la izquierda son la cantidad de soluciones. Sí, correcto. Tiene un paréntesis. Disculpen ahí esa confusión, lo voy a mejorar para después. Pero el número a la izquierda es un contador de soluciones. Recuerdan acá que tenemos contador de resultados y va incrementando cada vez que consiguen uno. Entonces, ¿para qué? Para que me diga cuántos resultados hay que cumplen este filtro. Entonces me está diciendo que existen 16.807 números, de los cuales no contienen ni un 3, ni un 6, ni un 9. ¿Ok? Entonces vamos a decir, de repente, ahora aceptamos los 6, aceptamos los 3. Bueno, vamos a ver. Entonces ahora tenemos 32.768, que es el doble del otro, porque ahora existen esa cantidad de elementos de los cuales sí aceptan el 3. ¿Ok? Entonces fíjense que si caen alguno de estos filtros, entonces retorno falso, que no es una alternativa válida, por lo cual en el esquema del backtracking, fíjense que esto daría falso, por lo cual no va a ejecutar nada de lo que está aquí adentro y simplemente va a moverse a la siguiente alternativa. Esto se convierte ya en un algoritmo plano en el cual pregunta, ¿puedo colocar un 3? No. Entonces, bueno, ahora busca la otra alternativa, que va a ser el 4. Entonces, ahí sí ahonda en el backtracking. ¿Okay? No hay recursión. La poda es una condición que frene la recursión. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Recuerden que se ramifica. Para la primera instancia tenemos 10 elementos. Para cada uno de esos 10 existen otros 10. Pero ahora al aplicar el algoritmo de poda, lo que hacemos es, para 10 elementos existen solo 6, 7. ¿Ok? Porque estamos excluyendo 3, 6 y 9. Entonces, ahora ya no es 10 y cada uno de esos 10 tienen 10. Ahora son 7 y cada uno de esos 7 tienen 7 y cada uno de esos 7 tienen 7. Así sucesivamente. 7, ¿por qué? Porque en la condición específica estamos excluyendo 3 valores del conjunto de alternativas como valores válidos, como alternativas válidas. ¿Sí lo ven? ¿Sí? ¿No? Perfecto. Muy bien, Isabela. Vamos a seguir con estos filtros. Fíjense que la idea de es alternativa válida es retornar falso si cumple alguna condición específica. Bueno, vamos a quitar esto, vamos a cambiar el filtro. Si sabemos que tenemos, por ejemplo, 3 dígitos, ¿no?
3 dígitos, podemos obtener 1000 números, ¿cierto? Pero entonces vamos a excluir los impares. Entonces acá digo, si el valor, que está en esa posición, o sea, a filtrar, es un número impar, entonces retorno falso. Compilamos. Entonces, ¿cuántos números vamos a obtener? Ya. Acá como que, ya, esto no se guardó, ¿dónde estoy parado? Porque todavía está como agarrando este del 3. Sé que tengo la ventana esta. Específico, si el filtro, ajá. De repente no funciona, vamos a ver. Ahora sí sale el 3, ok, muy bien. ¿Y qué pasó con el filtro? Entonces aquí en los impares, le dio flojera. No, esto no lo quiero porque... claro. No, se parecía, me confundí un poco. Ajá, fíjense como acá no tenemos ningún número par, ¿ok? Fíjense que acá estamos excluyendo los impares, incluso podemos colocar esto para excluir los pares. Y fíjense cómo los tenemos acá. Sí, me había confundido aquí. 3125 elementos que no son impares. ¿Sí lo ven? Acá. Esto de acá lo había colocado así. Ajá. Entonces, fíjense. Vamos a ver un conjunto más pequeño, miren, de 2 dígitos. ¿Cuáles son todas aquellas permutaciones en las cuales no exista un número que sea par? Bueno, fíjense, tenemos el 11, 13, 15, 17, 19, 31. O sea, en ninguno de los dígitos existe un número par. Entonces, 19, 31. Y de esa forma existen 25 elementos en los cuales podemos representar esa permutación. Entonces, fíjense cómo funcionan los filtros. ¿Ven? O sea, aquí lo que estamos haciendo es esa exclusión así. Entonces, aquí tenemos todas las permutaciones donde no existe un dígito impar. 0, 0, 0, 2, 4, 6, 8, 20. Fíjense que todos los 10 se van. Entonces, usted le pregunta cuántos elementos de permutación de los cuales no tienen al menos un dígito par o impar. Bueno, 25 acá. Ok, ¿sí lo ven? Entonces, ahora pregunto acá, ¿qué pasa si este filtro de acá digo que solo los elementos que sean mayor a 1, que creen que aparezca? Cada número que aumenta. Lo que pasa es que ese es el tema acá, Taylor, porque este ejemplo puede confundirse lo que son el conjunto de alternativas con el contador. Entonces, ¿a qué te refieres con el número aumenta? ¿Cuál de los números? Porque, claro, nosotros vemos en consola una secuencia de números, dígitos, etcétera, pero en realidad no son números que aumentan, son caracteres que se están permutando. Después nosotros vamos a poder cambiar ese conjunto de las alternativas. Al final lo podemos colocar como letras, símbolos, y entonces eso va a ser indiferente. Pero entonces, lo que estamos haciendo es tomando ese conjunto de alternativas acá arriba, ¿okay? Uno de estos valores, y colocándolo abajo en la secuencia. ¿Okay? Entonces, colocar un elemento, quitarlo, colocarlo, quitarlo, colocarlo, quitarlo.
Okay. Esto no es operable, no es que en esa secuencia alternativa yo puedo agarrar eso y eso es un número completo, no, es una secuencia donde existen alternativas puestas de cierta forma para ver si es una solución. ¿Ok? ¿Sí? Fin. Entonces, ajá, fíjense qué pasa con este filtro, vamos a poner lo que sea de 5 dígitos y que el filtro sea solo valores mayores. Cualquier número mayor a 1, entonces no es válido. ¿Qué creen que parezca acá? Vamos a verlo entonces. Vamos a compilarlo y lo mostramos. Fíjense cómo, entonces acá vamos a tener esta secuencia acá. Vamos a ver este de aquí. Fíjense, entonces tenemos 32 resultados, de los cuales acá fueron números binarios. ¿Ok? Entonces simplemente, ¿qué sucede? Eso de acá está descartando todo esto. Estoy reduciendo que el conjunto alternativo solo son estos dos elementos, porque cualquier valor mayor a 1, entonces no es una alternativa. Entonces, tal cual, ustedes saben que 5 bits podemos tener 32 elementos, ¿no? Eso lo podemos, esa cuenta la podemos sacar ahí. Entonces, ¿cuáles son? Bueno, lo tenemos ahí también. Lo podemos ver. Fíjense aquí. Entonces, acá tenemos, entonces, los números binarios de 5 dígitos y tenemos los 32 valores posibles. Al final, eso también es una permutación de ceros y 1. ¿Ok? ¿Sí lo ven? Servirá para Olga. Es importante llevarla a cuenta. Pero entonces, fíjense que acá, lo único que ha cambiado de todo el algoritmo y lo que han podido ver es los parámetros. He tocado algo del backtracking, nada. Nada para cambiar su comportamiento, que ha sido el de todas las soluciones. Si yo quiero mostrar una solución, entonces lo que hago es modificar el algoritmo de backtracking, ciertamente, para poder entonces hacer que se detenga, que es habilitar esta variable de encontrado. Pero del resto, ustedes pudieron ver que la alteración del código, cuando el backtracking ya está estable, okay, que cumple con todas las condiciones, tiene que soportar el cambio de parámetro. Fíjense que aquí lo que hice fue jugar con el valor de K, que es el tamaño del conjunto de alternativas, no el conjunto de alternativas, de la secuencia de alternativas, perdón. Y bueno, estos parámetros aquí que son para eso, para depurar y hacer que se vean mejor. Entonces, si miren, por ejemplo, si pongo 7, sería 128, todos lo saben, 2 a la 7. Entonces, ¿cuáles son? Bueno, aquí los tenemos. Y fíjense que mientras menos impresiones, los resultados son mucho más rápidos, ¿no? Entonces, aquí tenemos 128, se puede escribir como 1. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué les parece? ¿Fino? ¿Dudas? Ajá. Entonces, vamos para atrás. Ajá, muy bien. Entonces, ya vimos el de las permutaciones, vamos a ver el de las n reinas. Fíjense que este código también, voy a echar un poco para atrás para tener una vista más amplia y ya vamos a enfocar. Fíjense acá. ¿Qué tenemos acá? Constantes, ¿ok? La cantidad de reinas. ¿Cuántas reinas vamos a utilizar? Tenemos filas, columnas. Simplemente una manera de separarlos. Se supone que tanto reinas, filas y columnas es el mismo valor, ¿ok? Entonces vamos a mantener eso. Pero es bueno separarlo simplemente para experimentar y poder decir, bueno, mira, vamos a probar con esto, variarlo y ver qué sucede.
Recuerden lo que les había dicho del modelo, ¿no? Que es una de las cosas más difíciles de hacer cuando estamos haciendo backtracking. Backtracking es una plantilla, ya les di la plantilla, ya vieron que son métodos específicos, ninguno de los métodos son complejos, simplemente son validaciones sobre el modelo. Entonces, ¿cómo represento acá en este ejercicio el modelo del tablero de ajedrez? Necesito una casilla libre, entonces lo represento, digamos, con este carácter de piso. Acá yo sí coloqué las variables constantes, es decir, las que no cambian, como mayúsculas, ¿ok? Es muy buena práctica utilizar esta palabra reservada const para decir que esta variable no puede ser modificada. Si se intenta modificar en el código, el compilador te va a decir, mira, estás intentando modificar una variable constante. Y bueno, porque entonces te da una idea de que, mira, no te equivoques al tratar de hacer esa operación que no se puede. Entonces, al definirlo como con, se coloca como mayúscula y entonces yo necesito que mi tablero se represente mediante este carácter de piso. Ya, bueno, con un piso lo represento como una casilla libre. Una casilla donde se encuentre una reina, bueno, voy a decir que es una R. Una casilla inválida va a ser un punto. Esto de depuración, ya vamos para allá nuevamente. Y nuevamente tenemos nuestro control de solución. Una variable que nos diga cuántas soluciones hemos encontrado. La variable de encontrado globalmente para el caso de primera solución. Tenemos nuestro tablero, en lo cual lo definimos como filas por columna. Y nuestro conjunto de soluciones lo vamos a tener como una línea recta, filas por columna. ¿Ok? Entonces, aquí es donde se van a escribir las alternativas. Entonces, acá tenemos inicialización del tablero, cómo se imprime, una conversión de tablero a string, si existe la solución, ya esta es parte del backtracking, si la casilla es válida, si es solución, marcar casilla inválida, ¿ok? Sabemos que si colocamos una reina, todos los que están en la fila, en la columna y en sus diagonales, ¿ok? Tanto la principal como la secundaria, tienen que marcarse como inválida. Y colocar reina, que es colocar la pieza ahí en ese punto, ¿ok? Y colocar reina seguramente llama a marcar casillas inválidas. O tenemos el retirar reina, ¿ok? Y el retirar reina no solo es retirar la reina, también es retirar esas casillas a las cuales esa reina alcanzaba a ocupar. Entonces, ¿qué sucede? Hay un problema aquí que es de solapamiento, ¿ok? ¿Qué sucede? Si colocamos una reina al lado de la otra, sus diagonales se van a cruzar. Entonces, si nosotros hacemos, digamos, voy a retirar ahora la segunda reina y liberamos una de las casillas que en realidad la primera reina diagonal está ocupando, entonces ahí hay un mal manejo del modelo. Tenemos que soportar tanto que si quitamos esa reina, no afectemos esas casillas en las cuales están comiendo las otras reinas o están ocupando las otras reinas. Prácticamente, en resumen, lo que hice fue limpiar todo el tablero y volver con las reinas que están, volver a marcarlas todas, porque si no me iba a volver un 8. Entonces, agregar solución, y aquí tenemos el backtracking de N reina. Fíjense cómo la intención de este ejercicio también lo hice de seguir la plantilla, ¿ok? Tenemos las N reinas, pasamos al contexto, ¿ok? En qué posición voy a escribir en el tablero, ¿no? ¿Dónde me encuentro actualmente para analizarlo y cuántas reinas llevo? O sea, tengo una cuenta. Entonces, fíjense cómo varía lo que es el paso y el contexto. Para este ejercicio necesito saber en qué posición estoy y cuántas reinas tengo. Entonces, inicialización, bueno, la posición. Porque ahora voy a comenzar a escribir en el tablero a partir de la posición que me den de acá. Porque no tiene sentido empezar desde la posición inicial del tablero, sino de donde estoy en adelante. Un while, recorriendo todas las alternativas posibles, ¿ok? Ahora, preguntar si es válida. Tenemos que ver que no es una casilla, que hay una reina o esté ocupada por otra, o que sea una casilla libre, como lo tenemos allá arriba. Coloco la reina, que es agregar ese paso, y pregunto si es solución. Es solución es simplemente, gracias a que estoy pasando una cantidad de reinas, es ver, después de que la coloque, porque colocarla es restarle a esta cantidad de reinas 1, y solución es preguntar si ahora esta variable es igual a 0. Significa que ya las colecté todas. Entonces, si es solución, bueno, proceso lo que es solución. Hago todo este trabajo. Y si no, entonces avanzo. Fíjense que está el paso que avanza
acercándose al caso base, y le paso cantidad de reinas, donde cantidad de reinas ya fue modificado de forma por referencia acá. Y acá la retiro. Entonces, si ve la estructura, ¿no? Entonces, inicialización, un ciclo por las alternativas, pregunta si es válida, sí, solo si es válida, entonces la colocas, pregunta si es solución, proceso de solución, si no, llamas al backtracking y en el mismo nivel, quitando esto, fíjense cómo está colocar reina y retirar reina, ¿ok? En el mismo nivel. Entonces, por eso está esto aquí. Ajá, todos claros, todos lo ven. Para ver, una pregunta por acá. ¿Por qué constante, profe? ¿Por qué no dejarlas como tipo de datos normal o que es para mayor seguridad? Exactamente, muy bien, Mauricio, profe. Yo sé que el de no aplica tanto, pero me cuesta ser la mejor solución, lo entiendo, pero a veces no sé cómo modelar. Ajá, fíjate, importante. Mejor solución, tiene que existir un criterio adicional que te diga una solución es mejor que otra. Por eso siempre recalco también el ejercicio del laberinto, en el cual el personaje que quiere salir del laberinto tiene una barra de energía. ¿Ok? Entonces tú puedes salir de ese laberinto en 50 pasos o 30 pasos. ¿Ok? Entonces, para ti, mejor solución es salir en la menor cantidad de pasos, porque vas a ahorrar más cantidad de energía. En el caso de las reinas, no existe un criterio adicional que te dice, esta es mejor solución que esta. ¿Ok? ¿Sí lo ves? A menos que comience a darle más complejidad al modelo y decir, si te paras en esta casilla vas a tener 2 puntos y si te paras en esta tienes 1. Entonces tú vas a buscar, no sé, maximizar algo. Siempre es algo de maximizar o minimizar. ¿Ok? Pero tiene que existir ese criterio adicional. Y es muy bien cierto que existen problemas que no tienen una mejor solución, como por el caso de permutaciones. Colocar un número no es mejor o peor, simplemente es parte de la permutación. Y las reinas tampoco, el caballo tampoco. Exacto. Tienen que darte ese factor, ese criterio extra para poder comparar y determinar esa mejor solución. ¿Dónde comienzan las reinas? Su posición inicial afecta su resolución, tipo las reinas. Mauricio, no tengo una posición inicial. Comienzo desde el 00 y avanzo. O sea, intento colocarlas así en distintas formas. Y la mochila, sí, la mochila tienes que maximizar ya sea distintos criterios. El ejercicio de la mochila, puedes de repente, cada artículo tener un peso. Entonces tú lo que quieres es llevar más elementos. O sea, quieres maximizar la cantidad de elementos que quieres llevar. Entonces vas a priorizar los elementos de menor peso. Con eso vas a poder llevar más elementos en la mochila. De repente tienes un criterio de prioridad. Mira, es más importante llevarte para la montaña un kit de Cruz Roja, o sea, de atención de emergencia, que un Budare. Entonces el Budare le ponemos una prioridad 1 y al kit de emergencia le ponemos prioridad 10. Entonces vas a buscar meter primero elementos de mayor prioridad primero. ¿Ok? Entonces, al final la secuencia tú vas a analizarlo y decir, esto cumple con la prioridad, con el criterio de mejor solución y lo sustituye. ¿Ok? Excelente, excelente las dudas. Vamos a seguir avanzando por acá. Entonces, esto que ven acá es un comentario del código que funciona, que está aquí. Entonces, fíjense esto. Tenemos cantidad de invocaciones, aumento aquí, simplemente es otra manera de hacer trazabilidad de cuántas invocaciones van. Mientras que el índice I sea menor a filas por columnas y no encontrado. ¿Okay? Este es como para buscar la primera solución. Entonces pregunto si esa casilla es válida y le paso la posición de la fila y la columna. ¿Ok? Coloco la reina en esa posición de fila columna y le paso cantidad de reinas por referencia para que al momento de restarlo este método también se modifique aquí. Este debug ya lo van a ver. ¿Es solución? Bueno, es preguntar, vamos a ver. ¿Es solución? Pregunta si la cantidad de reina igual a 0 y no existe solución. ¿Okay? O sea, ya no la había encontrado antes. Fíjense que son métodos
pequeños, pero gracias a eso podemos seguir la plantilla y se hace legible. La agrego, proceso, imprimo, etcétera. Si no, avanzo y luego retiro e imprimo. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, fíjense aquí. Acá están las 92 soluciones de un tablero de 8x8 con 8 reinas. ¿Sí lo ven? Entonces, soluciones encontradas, 92, cantidad de invocaciones, 1.188.000, a ver, no, 118.877. Fíjense cómo ocurre rápido. Por eso te menciono, Taylor, que tienes que ver cómo hacer, o sea, por dónde se está yendo. Y eso lo podemos analizar, me envía el código, etcétera. Pero estos ejercicios no suelen ser muy largos. Fíjate, por acá el otro compañero que me preguntó dónde comenzaba la reina. Si vamos a la posición inicial, vamos a buscar la primera solución. Fíjense cómo habilito acá en esa solución la bandera de encontrado para que solo me dé la primera. Entonces, soluciones encontradas 1. Entonces, fíjense cómo comienza por acá, pero él se va a ir moviendo. ¿Ok? Entonces, yo les digo, miren, este es el backtracking fino y ustedes, bueno, sí, creo, profe, pero vamos a ver cómo es la ejecución interna, ¿no? Que para eso es el modo debug, que es lo que me interesa a ustedes que vean y entiendan cómo ocurre todo ese proceso interno, porque es importante. Ah, bueno, fíjense, piezas enumeradas. Esto es importante porque de repente yo tengo, R reinas, pero ¿cómo las puedo colocar? Bueno, fíjense, ¿ves? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al enumerarlas, le van a tener una mejor idea, una idea visual de cómo las va a ir colocando, ¿no? Fíjense que aquí de repente este R lo puedo cambiar por un Q, digamos que esto es Queen. Y fíjense cómo aparece, ¿no? Entonces, vamos a buscar nada más la primera solución y vamos a depurar el proceso de ver cómo ocurre eso. Entonces, a una velocidad de 1. Para ir viendo cómo ocurre lo que es la escritura en el tablero, ¿no? Progresivamente a medida que vayamos agregando una reina. Entonces, fíjense, comenzamos el tablero en 0. Si colocamos la primera, fíjense cómo esas diagonales se van ocupando, ¿no? Entonces, fíjense, las casillas vacías se pueden notar. Miren, 7, se retira el 6, se coloca el 6 en la otra y después se coloca el 6 aquí. No hay solución, echa para atrás, quita el 5 y ahora lo coloca acá. Ok, la quinta reina, pues. Se coloca ahí, entonces como que no sirve. Entonces, de repente, bueno, el 5 no va ahí, quita el 4, coloca el 4 en la siguiente posición disponible. Fíjense cómo pasó de estar como en la columna 3 a la columna 7. Entonces, así es como ocurre, ¿no? De repente, es importante que vean cómo ocurre esa permutación y cómo ocurre el backtrack, ¿ok? El retroceder, el quitar ese valor que se había colocado antes en esa secuencia y decir, mira, llegué hasta el final, el caso va a ser lo que se ha armado en la secuencia de solución no es una solución, así que bueno, regresa. Ok, regresa hasta la siguiente instancia para que la instancia anterior pruebe con otra alternativa y después se vuelva a ramificar todo para abajo. Entonces, así es como va ocurriendo, ¿no? Entonces, aquí, bueno, podemos tardar bastante hasta que encuentre la primera solución. Ok, pero fíjense cómo todo eso va a ir variando, el tablero cambia muchísimo, donde pueden ver que el piso es una casilla libre. Fíjense que acá ahora ocurre esto. Vamos a aumentar aquí la velocidad, no sé, 100 veces, 100 por segundo. Entonces, fíjense cómo ocurre, ¿no? O sea, todo ese proceso va a intentar buscar esa solución así. Se va a tardar muchísimo, etcétera. Entonces, bueno, vamos a aumentarle a 10.000. O sea. Entonces, ahí vamos a ver. Fíjense cómo se mueve el 3, que es uno de los más iniciales. Fíjense cómo se va moviendo. Como que ya va. Nada. Ahora movió el 2. Ahora tiene que volver a intentar todo de ahí para abajo. Esa no es la alternativa.
ok, ahí la encontró, ahí se detuvo. Fíjense, solución 1, soluciones encontradas. Entonces se detuvo en este punto donde esto forma una solución. Fíjense que cuál es la solución. Logró colocar la octava reina en el tablero sin que se coma con ninguna de las otras. Y esa es la primera solución. Entonces yo le doy enter aquí, se acaba. Recuerden lo que les había comentado, que cuando encuentro una solución, el conjunto, la secuencia alternativa se va a ir deshaciendo. Por eso tienen que procesarla. Tienen que procesarla porque si no se va a perder. Acá el tablero queda vacío cuando termina. ¿Todo lo ven? Entonces, para encontrar la primera solución se tuvo que realizar 1969 ejecuciones de backtrack para poder encontrarlo. ¿Ok? Entonces, ya por ahí tienen una idea. Vamos a ver acá. Vamos a quitar que esto no sea con la primera. Voy a colocar otro cero aquí. Otro cero más. Entonces, acá, voy a hacer todo eso. Entonces, fíjense cómo tarda muchísimo en encontrar soluciones. Si le imprimimos, si hacemos impresiones sucesivas, eso se va a comer el tiempo de encontrar la solución. ¿Okay? Entonces, tienen que estar seguros de que funciona para parámetros muy pequeños y después, cuando lo quieran aumentar los parámetros, lo que hacen es eliminar las impresiones y dejen que trabaje la computadora así en silencio y después llegue a un resultado. Fíjense, aquí encontré una solución. Entonces, esto se vuelve un caos acá. Queremos esperar por todos los resultados, ¿no? Entonces, como necesitamos todos los resultados de manera inmediata, pues le hago esto y bueno, imprime nada más cuando encuentres la solución. Y acá obtenemos las 92 soluciones posibles, diferentes, ¿ok? Porque una de las cosas cuando ustedes hacen el backtracking de reinas es que tienen soluciones parecidas porque el tablero se vuelve como un espejo, entonces te da una solución igual, pero es el tablero invertido, etc. Entonces, esta es una forma de poder decir, esta solución es única entre tantas. Ok, entonces fíjense. Para un tablero 8x8 tenemos 92 soluciones. Nuevamente, como le digo en el backtracking, nosotros podemos ser capaces de simplemente cambiar los parámetros. Vamos a colocar 5 reinas en un tablero de 5x5. Ok, y dime cuántas soluciones hay. Y acá les digo que hay 10 soluciones. Ok, entonces, el backtracking no solo les va a ayudar a ustedes a determinar si hay o no solución, sino también de decirles cuántas y de paso cuáles. Ok, usted me dice, mira, ahora un 7x7, bueno, facilito, cambio el parámetro y tenga, aquí está. Entonces, fíjense cómo tenemos acá la solución 1 de un tablero de 5x5 de 5 reinas, es esta distribución, esta y esta. Ahora, fíjense esto. En un tablero de 5x5, ¿de cuántas formas puedo colocar una reina? Ajá, ¿de cuántas formas puedo poner una reina en un tablero de 5x5? 25. Muy bien, Taylor. Vamos a decir verdad, vamos a ver si el algoritmo mío no se come alguna solución. Fíjense. Entonces, aquí están las 25 soluciones. Aquí la tenemos, solución 25. Entonces, vamos a ir a la primera. Entonces dice, la primera la puedes colocar aquí. Fíjense todas las que ocupa esta reina. Entonces la segunda es aquí. La tercera es aquí. Y así sucesivamente. Fíjense que cuando la colocan aquí, la forma de estrella que tiene, ¿no? La particular forma de estrella que tiene la reina. Fíjense. ¿Sí lo ven? Entonces se pueden colocar en todas las posiciones. Ahora, ¿qué pasa si lo aumento a 2? Vamos a ver de 25 a cuánto pasamos ahora. A 140 formas diferentes de poder colocarlo. ¿Ok? Porque ya estamos hablando de 2 fichas, ¿ok? Que se pueden colocar en todo este tablero de formas diferentes, ¿ok? Entonces, si queremos preguntar si tiene o no solución, entonces habilitamos el encontrado para ver si existe al menos una, ¿no?
Entonces me dice, sí, existe una solución y la puedes colocar así. Ah, bueno, ahora me da curiosidad, quiero saber cuántas hay. Entonces, ah, bueno, mira, hay 140 formas de colocarlo. ¿Qué pasa si aumento ahora a 3 reinas? Hay 204 formas de colocar 3 reinas en un tablero de 5x5. Vamos a ver, por ahí alguien dijo que capaz si aumenta el tablero, explota Visual Studio. Está interesante esa, no tenía el tiempo de hacerlo. Ahí, ajá. Vamos a ver, esto es un 4x68, y ahí va. 203, ya por ahí vi un carácter raro. Esto de aquí, por ejemplo, fue que se salió ahí. Hay algo raro ahí. Pero ahí está trabajando. No le he hecho esta prueba de caso borde ahí. Pero este carácter de acá me preocupa. Porque no está escribiendo. Ah, no, ya sé. Porque no, puede ser que de error porque estoy asumiendo un carácter por dígito y entonces puede ser que sea lo que esté dañándose aquí. Claro, no, seguimos de los 2 dígitos. Puede que se tienda al infinito por eso. Lo tengo de tarea para hacerlo, para ver si soporta 10x10 ahí. Ajá, un 9x9 con 9 reinas, fíjense, hay 352 soluciones y está 915.000 invocaciones de recursiva. Ajá, preguntas, dudas. A ver. Vamos a ver el del caballo, que les digo que vamos a ver si este de acá. Okay. Vamos a ver esto. Ajá, este es el del caballo. No lo tengo así que va de forma lenta y tal y todo eso, como los otros. Por eso es que está en progreso. Pero vamos a ver el tamaño de la matriz de 8x8. Entonces, fíjense todas las formas en las cuales se puede escribir acá. Esto. Si es que ese código creo que lo perdí, entonces no sé. Tengo que buscarlo bien. Pero la intención del caballo es, si es que este código ni siquiera ni recuerdo cómo. Pero la intención del caballo es que cada vez que puedas posicionarte en una casilla, lo coloques como un entero y aumentes ese valor de que ya diste un paso y entonces te va a decir el recorrido que 1, 2, 3, 4, 5. Seguramente lo tengo en otra carpeta por ahí, pero no lo encuentro ahorita. Ajá. Entonces, nada, la intención es mostrarles cómo funciona backtracking. Backtracking no es un mito, o sea, existe, sí sirve, funciona, como pudieron ver, ¿ok? Y es más que todo eso, una permutación de un conjunto de alternativas, ¿ok? Donde ese tamaño, esa secuencia de resultados puede ser tamaño variable, y eso se resuelve con las recursiones. ¿Ok? Porque ustedes pueden hacer el de 8 reinas agarrando 8 ciclos y los anidan, y resuelven el 8 reinas. ¿Ok? Si ustedes quieren hacer el 8 reinas, entonces hagan eso, anidan 8 ciclos y les va a dar el resultado. Eso va a pasar. ¿Qué sucede? Cuando quieren ahora 5 reinas, 8 reinas, 7 reinas, 10 reinas, entonces van a tener que modificar la cantidad de ciclos anidados y eso es horrible. Y al final van a ver que es un patrón de que cada ciclo va a realizar las mismas operaciones. Entonces lo que van a hacer es eso, controlar la cantidad de invocaciones, la profundidad que va a llegar esa recursión, y se controla mediante los pasos que da y con esas variables globales que se les están ofreciendo.
¿Ok? ¿Preguntas? Chévere. Entonces, sigan enviándome ejercicios, o sea, los que me han enviado y los que no, también empiecen con ese de permutaciones para que vean, para que tengan esa seguridad de que, mira, ya sé dominar lo que es la recursión para permutar números, ¿ok? Hagan a ver, o sea, hagan para que vean que tienen esa seguridad de decir, mira, sí sé realizar una permutación. Ok, y ahora después lo que tienen que hacer es trasladar cualquier otro ejercicio a esta plantilla, ir llenando cuáles son el conjunto alternativo, pero en el caso del caballo tienen que 8 movimientos, de los cuales son un par ordenado de coordenadas X, Y. Bueno, entonces, bueno, tengo que agarrar eso y una alternativa son dos números que se tienen que sumar, ok, a las coordenadas en la matriz, el tablero, etcétera. Y así, entonces, observan cuál es la abstracción del conjunto de alternativas, observan cuál es el modelo que tienen que realizar. Esta permutación de Nenka es uno de los modelos más sencillos porque el modelo es un dígito, es escribir un número en un dígito. ¿Okay? Mientras que el de las n reinas, el caballo, tienen que representar una matriz. En esa matriz, los estados de una casilla ocupada, que ya pasaron por ahí, no ocupada, etcétera, todos esos valores. Y entonces es difícil cuando están aprendiendo backtracking, entonces hacer un modelo que funcione, entonces todo eso se complica. Se juntan muchas cosas con este tema. ¿Ok? Entonces, nada, pues, ¿qué preguntas tienen? ¿Dudas? Chévere. Ajá. Vamos a ver, una cosita aquí aprovechando la media hora y después también quería comentarles que para el viernes, ¿qué prefieren? ¿Clase online o clase presencial? O sea, yo prefiero darla presencial, pero si ustedes me dicen que la quieren ver online, entonces la puedo dar online, pues. Pero ahí sí les pregunto, pues, ¿qué prefieren? ¿Prefieren online? No hay transporte de la universidad. Bueno, esta semana se puso compleja, imagínense, ya están, hablamos con el paro, presencial, ¿a qué hora? No, bueno, si fuese presencial sería la hora de CONE, si es online sería las 4:30. No, lo digo es porque veo mucho que dicen online, algunos dicen presencial. Puedo darla online, no tengo problema. Simplemente es porque vamos a hablar de un tema nuevo y entonces, bueno, este tema va a llevar bastante tiempo. Entonces, online me disocia. Presencial. Vamos a ver. Yo les comento. O sea, no te voy a avisar a última hora. Ya hoy debería tomar una decisión y mañana hacerle como mucho una notificación. Pero déjeme pensarlo porque, bueno, ahorita ni siquiera ni estoy en Caracas, entonces por eso lo cambio a online on. Además quería presentarles esta. Exacto, sí, Taylor, tal cual. Yo estaba pensando en eso, en mover la presencial para el viernes. Vamos a ver. Ya tomo la decisión y se las hago llegar con tiempo. No, mi intención era mostrarles esta clase online porque quería que vieran el tema de backtracking, la ejecución y la corrida en frío de varios ejercicios. Okay, varios ejercicios que de verdad ayudan a visualizar cómo es esa permutación, cómo es eso de... No, no es algo temporal, Jesús, tranquilo. Que la presencia sea los miércoles. Tranquilo, tranquilo. Simplemente por esta semana como lo estamos tomando así hoy. Eh, no es algo permanente. Simplemente es para esta semana recuperarlo. Si no, no tengo problema. Lo que pasa es que es fastidioso el próximo tema. Ok. Entonces, vamos a ver. Por ahí dijeron que se disocian con las clases online. Vamos a ver. Estoy tratando de buscar una forma didáctica. Vale. Por favor, ayúdenme. Vamos a ver. Si no me ha salido ningún ejercicio.
bueno, comenzar con uno de los primeros y me empieza a escribir. O sea, no, como les digo, no soy adivino, tienen que avisarme, me dice, mira, esto, llegué hasta aquí, ayúdeme, auxilio, ayuda, cualquier cosa, me mandan ahí un correo, una broma y lo vamos viendo juntos, pero necesito que hagan los ejercicios para yo entender hasta qué punto tienen dominio ustedes, hasta qué punto su idea les ayuda a resolver el problema y en qué parte se encontraron con una pared o están visualizando algún ejercicio por el lado que no es y entonces por eso se están chocando con esa pared y entonces ahí vamos haciendo las correcciones, ¿ok? Ok, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Fíjense que
¿ok? Entonces, fíjense, un algoritmo que tenga un comportamiento de 1, y 1 se refiere a un valor constante, ¿ok? Siempre va a tener un número fijo de instrucciones que se ejecutan, no importa si le pases 1.000.000 de constantes, siempre va a ejecutar 10 instrucciones. 1.000.000 de datos, n, ¿ok? Fíjense que acá un algoritmo que se comporte de forma logarítmica, entonces también está en una zona verde, una zona ideal, y está bien. Tenemos orden n, ¿ok? Ya vamos a hablar de orden, no se preocupen por eso si se me escapa ahorita. Pero entonces n representa el comportamiento de un algoritmo, ¿ok? Lineal. ¿Qué algoritmos son lineales? Bueno, tal cual la búsqueda lineal, ¿ok? La búsqueda lineal tenemos n elementos. ¿Cuántas operaciones tenemos que realizar como mínimo? N. Entonces ahí está la asociación de instrucciones con cantidad de datos a procesar y la cantidad de instrucciones a ejecutar. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede acá? Bueno, ya estamos en una zona roja, el cual n log n, que multiplica el logaritmo de n, ¿ok? Está por encima de n, pero por debajo de n cuadrado. Y se ve como es una mejora increíble con respecto a n cuadrado. Tenemos n cuadrado por este lado. Entonces, n cuadrado, ¿qué algoritmo creen que se puede asemejar o que tiene ese comportamiento de n cuadrado? Ninguno, algo. Fíjense que cuando nosotros hacemos un ordenamiento de burbuja o selección o inserción, nosotros tenemos un arreglo, ¿no? Un arreglo de 10 posiciones. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos un ciclo que va a recorrer las 10 casillas, ¿no? Como mucho las 10 casillas. Y después el ciclo interno va a ejecutar otra vez 10 veces. Pero entonces son esas 10 veces por las 10 veces del externo. Por eso es que el algoritmo de burbuja, inserción y selección, son algoritmos que se comportan, o sea, tienen un comportamiento de ejecución de instrucciones n cuadrado. ¿Ok? Es por ello que yo les comenté que el Mersor, al tener el principio de que un arreglo de una posición está ordenado y dos arreglos que ya se encuentran ordenados, se puede generar uno nuevo ordenado. Entonces, sin utilizar lo que es ciclos anidados, es para evitar llegar a esta zona de n cuadrado. Al tener esas premisas, nosotros podemos evitar llegar al n cuadrado y hacerlo en n log n. Por eso el merge sort y el quicksort, que son algoritmos recursivos que utilizan divide y vencerá, está demostrado, y lo vamos a ver más adelante, que tiene un comportamiento que mejora los 3 algoritmos de ordenamiento que vieron en algoritmos de programación, ¿ok? Y entonces quicksort y merge son mejores porque están asociados a un comportamiento n log n en comparación con un n cuadrado, ¿ok? Y eso se ve aquí en la gráfica. Hacia el infinito, la cantidad de instrucciones de n log n nunca va a superar a n cuadrado. Y por ello decimos que quicksort, merge es mejor que cualquiera de esos algoritmos, ¿ok? ¿Qué nivel sería backtracking con un bucle? Backtracking ronda por ahí por el n factorial o el k a la n, o sea, un exponencial, ¿ok? Entonces, chévere, me interesa es que vayan investigando lo que puedan acerca de complejidad en tiempo, ¿ok? Fíjense que acá tenemos esto de acá, se llama Big O, la notación Big O, que es el orden, ¿ok? Es el peor de los casos. Ya eso todo lo vamos a ver en la próxima clase, no se preocupen. Entonces, fíjense que nosotros lo que queremos es siempre, tenemos un algoritmo en este punto, entonces vamos a ver si lo podemos optimizar para llegar a este nivel, ¿ok? Porque entonces, así es como se optimizan los algoritmos, ¿ok? Si tenemos un n cuadrado o tenemos un 2 a la n,
ya reduciendo su comportamiento a una función que tiene una tasa de crecimiento menor, es una eficiencia sobre el algoritmo. ¿Ok? Entonces, búsqueda lineal, fíjense que está aquí en n, porque para 100 elementos tienes que, el peor de los casos es que no existe, entonces tienes que hacer un recorrido de 100 veces, ¿no? Entonces, es eso. Pero entonces, ¿qué sucede? Tenemos búsqueda binaria. Búsqueda binaria, picamos nuestro conjunto de valores por mitades consecutivas, y por eso es que búsqueda binaria se encuentra aquí, en una curva que se comporta de manera logarítmica. Entonces, orden 1, bueno, tenemos operaciones como un hola mundo, una escritura sencilla, no importa si pones una cantidad de datos grandes, siempre va a escribir un hola mundo. Logarítmico, bueno, tenemos la búsqueda binaria, aquí tenemos la búsqueda lineal, acá tenemos el Mersor, Mersor y Quicksort, y acá tenemos lo que es ordenamiento de burbuja. ¿Ok? ¿Todos claros? Entonces, pueden buscar acerca de BigO, pueden ir revisando. Vamos a ver todas las definiciones formales en la próxima clase. ¿Ok? Ya les estaré enviando información. Cualquier cosita la vemos online ya. Y eso sería todo. ¿Preguntas? No, sería temporal, tranquila. Es por la clase de hoy que se supone que era presencial. Porque sí me gustaría darles ese tema presencial, pero tengo que organizar unas cositas antes. Este tema es pesado, es denso, es fuerte, pero nada que no puedan dominar si practican bastante. Si no tienen preguntas, dudas, mi correo está ahí libre para que me envíen cualquier cosita que tengan pendiente. Código fuente, porfa, envíenme el código completo que compile, funciona. No me manden fotos, no me manden códigos a la mitad. Algo, un CPP que es el código completo y que ejecute, pero con el problema ya ahí para ver los casos que pueda analizar en dónde se quedaron. Este tema pre-primer parcial, eso es correcto. El primer parcial va a abarcar lo que es recursión, aplicaciones de recursión, backtracking, que es aplicación avanzada de recursividad, recursión de 1 a n, las tres formas de backtracking para la primera solución, todas las soluciones, mejor solución, y complejidad en tiempo. ¿Ok? Análisis de algoritmos de complejidad en tiempo. Entonces, nada, esta es la introducción a complejidad. Nos vemos en la próxima clase.